Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Más de Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF, Radio Cultural en línea. Y bueno, el VIH y el SIDA es un tema que es transversal, me parece que afecta e impacta a todas las personas. Y sin embargo, pocas veces, y eso hay que decirlo de manera clara, en Código Diverso hemos abordado el tema del VIH y el SIDA. Sí lo hemos abordado, pero debido a las características de diversidad sexual que tiene el programa, han sido pocas las veces que se ha abordado el tema. Existía un programa especializado aquí mismo en Código DF, que nuestros compañeros de Letra S ya no están. Y entonces, pues de manera eventual y cuando sea importante, vamos a estar tocando este tema y me parece que esta es la ocasión. Y entonces, de manera reciente, se fue presentado este trabajo, este libro que se llama Memoria de la lucha contra el VIH en México, los primeros años. Es un trabajo de Miguel García Murcia, a quien yo le doy la bienvenida. Miguel, gracias. Gracias. Magdalena Andrade Briceño. Magdalena, gracias. Gracias a ustedes. Otros dos autores, Ricardo Maldonado Arroyo y Claudia Morales Escobar, que no están con nosotros, pero están aquí en este libro haciendo este trabajo. Presentaron este trabajo de manera muy reciente, Memoria de la lucha en contra del VIH en México, los primeros años. Yo les quiero dar la bienvenida y que platiquemos acerca de este libro. Antes que nada, de verdad, otra vez, gracias por estar aquí. Cuéntenme de qué va este libro. Bueno, este libro es un ensayo breve. No pretendemos decir que aquí está toda la historia del SIDA, eso sería muy pretencioso y no es así. Aborda fundamentalmente lo que pasó en los años 80 y primeros años de los 90 con relación a la epidemia del SIDA y la respuesta que la sociedad mexicana en general y el gobierno dieron a esta epidemia. Para hacer un poquito de historia, los primeros casos de SIDA en México se reportan ¿cuándo? A partir de 1983 empezamos a ver notas periodísticas destacando algunos casos de VIH y SIDA en México, pero cabe señalar que el silencio en la prensa y el silencio institucional acompañó la aparición de la epidemia en México. Mientras encontramos en los diarios nacionales notas sobre el seguimiento y registro de casos en Estados Unidos, en comparación en las notas reportadas en periódicos mexicanos sobre la incidencia de casos en la República Mexicana son pocas. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué están hablando de un programa de diversidad sexual de VIH? Pues nada más por eso, porque los primeros, habría que decir que de los activistas hubo como un giro, ¿no? De los activistas que estaban haciendo derechos de gays, sobre todo de hombres gays, de repente se vieron impactados por la epidemia y hicieron como el giro, si es que lo estoy leyendo bien, si es la lectura que yo tengo, a lo mejor es distinta. Esto fue así, la gente que estaba haciendo trabajo en cuestiones de derechos gays se vieron tan impactados por el VIH y SIDA que pusieron todo su trabajo en el VIH y SIDA. En cierta forma sí. Lo que dice Magdalena es bastante cierto. A pesar de que en 1983 se presentaron los primeros casos de SIDA en México, en realidad el gobierno no anunció lo que estaba ocurriendo en el país hasta el año siguiente. Fue al año siguiente cuando aparecieron los primeros informes. Y curiosamente, una de las características de esta epidemia es que estaba afectando fundamentalmente a hombres que, según los mismos reportes de las instituciones de salud en ese tiempo, parecían homosexuales o presumían que eran homosexuales o tenían conductas homosexuales. De manera que sí fue una comunidad donde impactó la epidemia desde un inicio y quizás algunos de los activistas que habían estado trabajando en materia de derechos de los homosexuales vieron la necesidad de realizar acciones. Ahora, no necesariamente eran acciones que ya tenían la idea de que debían luchar ahora por los derechos de las personas con SIDA. Eso fue produciéndose muy poco a poco. Ese fue un proceso, eso que mencionas, Miguel, es interesante.
transformación como de la lucha se fue dando verdaderamente poco a poco. Claro. Sí, digamos que fue una transformación que fue llevando a los actores sociales a cambiar las perspectivas que sobre como colectivo y sobre derechos que ellos mismos podían ejercer, fue transformándose a lo largo del tiempo y del impacto de la epidemia. Estamos hablando de grupos que venían siendo activos por lo menos desde los años 70 y que exigían demandas de reconocimiento. Digamos que las políticas de exclusión eran previas a la aparición de la epidemia. Y conforme fueron enfrentándose estas asociaciones o este conjunto de personas a las complicaciones y a las necesidades de asistir a las personas que portaban el VIH o presentaban ya el SIDA, fue transformándose su idea sobre el conjunto de actuar, sobre su propia identidad y las medidas que tendrían que llevar a cabo para enfrentarse a esta problemática. Va a sonar muy obvia la pregunta, entonces voy a hacer, ¿por qué tenemos que hacer una memoria de la lucha contra el VIH en México? Quiero explicarlo en estos términos. Si nosotros tomáramos el caso de Japón y la Segunda Guerra Mundial, estos paralelismos ayudan a entender, y pensáramos que la primera bomba atómica mató a 80,000 personas, entonces tendríamos esa preocupación por saber qué es lo que pasó y cómo ocurrió, y encontraríamos seguramente muchos libros acerca de esta historia. En el caso de la epidemia de SIDA en México, ha causado 100,000 muertes y todavía no nos sentamos a reflexionar sobre qué es lo que pasó, por qué llegamos a 100,000 muertos, por qué no hay 10 libros hablando acerca de la historia. Y este es un olvido que no solamente es del colectivo, de la gente común y corriente, las asociaciones o las instituciones dedicadas a los estudios históricos, por ejemplo, no han tocado el tema para nada. Creo que es fundamental. Te lo voy a preguntar de manera muy ruda, porque a veces lo soy, Miguel. ¿No tendrá que ver porque toda la persona que tenían esas historias también ya se murieron? No, creo que no. Creo que no todas las personas que vivieron esos primeros años ya se murieron, porque de hecho en el libro recogemos, este libro se hizo en parte... Te lo digo porque fue como una ola, ¿no? O sea, de repente desapareció toda una generación. Eso lo hemos hablado incluso aquí con Juan Jacobo Hernández, ¿no? Que estuvo hace poco y dijo, bueno, pues es que eran llamadas del diario, ¿no? Hasta 3 veces por día, ¿no? Murió mucha gente, pero ahí está Juan Jacobo, Claro. ahí está Javier Lizárraga, ahí está Luis González de Alba, allí estuvo mucha gente que vivió esos primeros años. O sea, no solamente se murieron muchas personas, muchas han sobrevivido. Yo creo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones. ¿Por qué no había eso? ¿Por qué no había el interés? Hay quienes tienen miedo de hablar históricamente sobre fenómenos recientes. Se tiene siempre la impresión de que hablar de temas recientes conduce posiblemente a sesgos que nadie quisiera cometer, por una parte en el caso de la academia o de la gente que se dedica a hacer historia, y por otro lado, pues las instituciones tampoco están muy interesadas en la historia. O sea, si nosotros checamos los libros de historia en México, pues vamos a ver que incluso las últimas reformas educativas que se han hecho han quitado la historia prehispánica en muchos casos, ¿no? O han intentado quitarla. Dicen, y es ya súper conocida esta frase, que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Yo no sé si se puede repetir, ¿no? Estos fenómenos ahí, ¿qué dirían ustedes? Bueno, en este caso, como historiadora, sabemos que corremos un riesgo fundamental como sociedad si nosotros solo hacemos un recuento de nuestro pasado histórico sin reflexionar sobre ello en el presente. Es decir, nosotros no podemos hacer solo un recuento o solo una memoria de los hechos que acontecieron, no sé, hace 70 años, ¿no? Que es importante, de todas formas es importante y es necesario hacer ese registro y es significativo socialmente hablando y culturalmente hablando. Pero también para comprender el impacto que estos hechos tuvieron a largo plazo, pues es necesario voltear a ver nuestro presente, ¿no? Y en este caso, si nosotros analizamos estos primeros años de la lucha contra la aparición de la epidemia, podemos explicarnos por qué ahora encontramos cierto tipo de políticas públicas, o por qué sigue aún presente la discriminación, o por qué los jóvenes actualmente conciben solo el uso del condón como un método preventivo del embarazo, ¿no? Pero
sobre enfermedades de transmisión sexual, parece que están abandonando esa perspectiva. Eso es algo que les voy a preguntar un poquito más adelante porque es importante retomarlo. Tengo este libro tiene además unas características especiales en cuestiones de su distribución y de su publicación, y eso se lo voy a apuntar ahorita a los autores. Básicamente son 3 grandes capítulos, que es básicamente la llegada del SIDA a México, las directrices políticas y acciones del gobierno mexicano en los primeros años de la epidemia y la memoria e historia de la lucha contra el VIH y el SIDA. Fue un trabajo de investigación hemerográfica, veo muchas notas, pero también me imagino que se sentaron y platicaron, hicieron entrevistas con la historia oral, ¿no? de esta epidemia. Ahí cómo está conformado, digamos, técnicamente. El libro podemos dividirlo en 2 partes. Una que muestra el marco en el que surge la epidemia a partir de lo que apareció en la prensa escrita en los primeros años, y por otra parte las políticas públicas que se desarrollaron en estos primeros años para combatir la epidemia. Y por otra parte trata de rescatar los datos o esta historia contada a partir de sus propios personajes, de los propios personajes que participaron. Se hicieron 14 entrevistas a 13 personas que fueron videograbadas y las cuales se encuentran actualmente en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la idea es que estas entrevistas puedan ser revisadas por otros investigadores, por otros estudiosos y en el futuro por la gente que las quiera revisar y se les dé la lectura que se considera necesaria. Nosotros planteamos una primera lectura de esas entrevistas, pero el material tenía la intención de recoger esas voces que vivieron los primeros años de la epidemia. Estoy platicando con Miguel García Murcia y con Magdalena Andrade Briceño. Ellos son coautores junto con Ricardo Maldonado Arroyo y Claudia Morales Escobar de este libro, Memoria de la lucha contra el VIH en México, los primeros años. Déjenme ir a un